Este ejemplo es el número 4 de la unidad 3, un balance con reacción química. El ejemplo dice que una unidad de ruptura térmica aquí, de etano procesa 1000 toneladas día de dicho hidrocarburo. La conversión de paso es del 35% y se desea llegar a una conversión final del 95%. Determinar el reciclo necesario y la producción de etileno. En este ejercicio se verán conceptos como la conversión de paso y la conversión final. Aunque muchos procesos puede que tengan la conversión de paso baja, las estrategias como la de la recirculación de reactivos pueden aumentar muchísimo la conversión final del proceso. Tenemos aquí la reacción química, es decir, una mol de etano se descompone en una mol de etileno y una mol de hidrógeno. Digamos que esa es la estequiometría que va a gobernar nuestro proceso. Tenemos aquí el diagrama. Si vemos, tenemos aquí una corriente de reactivo fresco que se mezcla con una de reactivo recirculado, a la corriente R. Aquí tenemos que esas dos corrientes se mezclan y entran a ese reactor. Luego tenemos una unidad deshidrogenadora donde se separa el hidrógeno. Luego aquí una columna, digamos una columna de destilación, de separación de gases, para tener una corriente de producto, que es el etileno, y otra corriente de reactivo no reaccionado, que se divide en dos. Una parte va a recirculación y otra parte, ya vemos lo que va como a purga, a las teas. Entonces tenemos también que algunos datos relevantes, pues el equivalente de una tonelada en kilogramos y los pesos moleculares tanto de reactivos como de productos. Entonces veamos cuál es la estrategia para resolver este tipo de problemas. Entonces aquí el concepto que se quiere estudiar son los conceptos de punto de mezcla, recirculación, lo que es una purga. Entonces primero que todo pues vamos a hacer el equivalente del flujo másico, ¿verdad?, en unidades más pequeñas. Por ejemplo, ahí vemos que podemos cambiar esos 1000 toneladas día de etano, pues equivalen aproximadamente a 694.44 kilogramos por minuto, haciendo los cambios de unidades respectivos. Entonces eso lo podemos pasar a flujo molar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer balances dentro del reactor. Entonces tomamos eso. Recuerden que el flujo molar es igual a flujo másico sobre el peso molecular respectivo. Esto aproximadamente da 23.1 kilomoles por minuto. Recuerden siempre que el flujo molar es igual a flujo másico sobre el peso molecular. Para una corriente, obviamente, que tengamos un componente puro. Vamos a hacer ahora el balance en el reactor porque necesitamos saber cuáles son las composiciones y los flujos que salen de ese reactor, y para eso hay que hacer el balance. Entonces primero, como ya se ha explicado, vamos a hacerlo de manera esquemática. Ponemos nuestro cuadrito que es especie, entrada, reacción, salida y la fracción molar. Entonces tenemos aquí este cuadro que es una manera muy práctica de hacerlo. Lo primero, como ustedes saben, es tomar tomar las especies, el etano, el etileno y el hidrógeno, tanto reactivos como productos. Luego, las corrientes de entrada. Hasta ahora, entonces la corriente de entrada que tenemos, tenemos el dato del etano, que es lo único que entra a ese reactor, con un flujo de 23.1 kilomol por minuto. Entonces, el etileno y el hidrógeno, pues ellos no se presentan en las corrientes de entrada, por eso aquí ponemos 0. Entonces, siguiendo, ahora, ¿qué reacción? El dato, ustedes recuerden aquí, la conversión de pasos es de 35%, es decir, solamente 35% de lo que entra de etano al reactor reacciona. Por eso es que yo pongo aquí, y ojo, es negativo porque es un reactivo. 23.1 por 0.35, eso es lo que reacciona, ¿verdad? Eso es lo que reacciona del etano dentro de ese reactor. Entonces, como la relación molar está 1 a 1 por cada mol de etano que reaccione, se crea la misma cantidad de etileno. Por eso es que yo pongo aquí la misma cantidad numérica, pero con signo positivo porque es un producto. ¿Ok? Entonces el hidrógeno igual, por cada mol de etano que reaccione,
se va a producir la misma cantidad numérica de moles de hidrógeno. Por eso pongo el mismo número con el símbolo positivo, porque es un producto. Entonces ya tenemos las dos primeras columnas de ese balance llena. Entonces ahora sí, por ejemplo, la salida, hombre, simplemente es lo que entra menos lo que reacciona, ¿verdad? Entonces si tú restas 23 menos 23,1 por 0,35, si haces esta operación, lo que entra menos lo que reacciona, pues te queda lo que sale, que son 15.1 moles por minuto. Igual, entonces, los productos se suman. Producto 0 más 23.1 por 0,35 da 8,08, e igual para el hidrógeno. Entonces, ya tenemos el balance hecho. Es decir, esto a la salida lo que quiere decir es los flujos de la corriente que sale del reactor, es decir, lo que manda el reactor hacia dónde, hacia las unidades de separación. Podemos también calcular las fracciones molares, simplemente que es el flujo molar del componente respectivo sobre el flujo molar total. Si sumamos estas tres valores da 31.1, entonces aquí serían 15 entre 31.1, 8,08 entre 31.1 y 8,08 entre 31.1. Si ustedes se dan cuenta, las fracciones molar tienen que sumar 1 porque estos son de la misma corriente. 0,48 más 0,26 más 0,26 da 1. Entonces ya tenemos los datos de la salida del reactor. Entonces, digamos que ahora también se pueden pasar a flujo másico con la misma fórmula. Recuerda que puedes utilizar la misma fórmula, simplemente que ahora el flujo másico aquí es igual a flujo molar multiplicado por el peso molecular. Por ejemplo, para el etano serían el flujo molar, que son 15.15 kilomoles por minuto, por 30 kilogramos por kilomol, que son el peso molecular, da 450 kilogramos por minuto. De manera análoga para el etileno, flujo molar por peso molecular te da flujo másico, y también para el hidrógeno. Y así tenemos, pues si se quieren expresar la corriente completa en términos de kilogramos por minuto, se pueden sumar esos tres valores y no hay mayor inconveniente en eso. Sigamos ahora. ¿Para qué? Hombre, vamos a establecer varias relaciones entre las variables. Es decir, vamos a hacer los balances de materia. ¿Para qué? Para poder tener acceso a más información. Ya en el reactor, pues ya exprimimos toda la información que tenemos. Ahora vamos a establecer otras relaciones. Por ejemplo, el flujo de A, recuerdan que A es la corriente de alimentación fresca, más el flujo de reciclo es igual a ¿qué? A lo que entra el reactor, que ese valor ya lo tenemos, que son 23.1. Recuerda que el ejercicio nos dice que son esas 1000 toneladas día de etano, pues equivalen a 23.1 kilomoles, ¿verdad? Kilomoles por minuto. Entonces vamos a hacer el balance. Recuerda que A es el etano fresco y F sub R es el etano recirculado. Entonces esa es la primera ecuación que vamos a tener en cuenta. La segunda ecuación, ¿cuál es? Recuerda que el ejercicio te dice también, oye, es que el proceso tiene una conversión final del 95%. La conversión, recuerda, final o la conversión global del proceso solo se calcula con las corrientes de entrada y de salida. Es decir, 0,95 sería igual a ¿qué? Al flujo de etano fresco, porque es una corriente externa, recuerda, menos el flujo de etano que sale del proceso, que es el que va a la purga, sobre el flujo de entrada. O sea, para calcular la conversión global solamente se utilizan, solamente se utilizan corrientes que salen o entran del proceso, no las corrientes que empiezan y terminan en una unidad o un punto de separación o punto de mezcla. Ojo con eso, solo corrientes que salen y entran del proceso. Entonces, la conversión global, yo tengo también esta relación. ¿Qué más relación tengo yo? Vea, el flujo de recirculación, ¿ve? Lo que no reacciona en el reactor se divide entre la recirculación y la purga. Es decir, lo que sale, el etano que no reacciona, que sale de la unidad de separación, una parte va a recirculación y otra parte que a la purga. Pero lo que yo sé es que igual a 15 kilomoles por minuto, porque eso es lo que no reacciona en el reactor. Lo que no reacciona en el reactor solo tiene dos caminos, o purga o recirculación, más los dos se dividen en dos. Pero lo que yo no sé ahora es qué porcentaje, qué fracción, cuánto va a purga y cuánto va a recirculación. Entonces, con esas tres ecuaciones vamos a combinarlas. ¿Para qué? Para sacar valores. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos despejando F en 1 y reemplazando en 2. Entonces, tenemos ahí, pues yo primero despejo F sub A,
y la meto en la ecuación 2. Mira, aquí donde f sub a pongo esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mira, que solo vamos a reducir el número de ¿qué? De incógnitas. Entonces, ¿qué más? Tomando la ecuación 3 y reemplazándola en f sub b. Mira, en vez de poner f sub b, yo voy a poner 15 menos f sub r aquí. Ahora solo tengo una sola incógnita y voy a despejar simplemente aplicando un poco de álgebra. Tenemos aquí, rompiendo un par de paréntesis, simplificando f sub r que se pueden eliminar, y me quedaría solamente despejar f sub r. Entonces, despejando f sub r, ahí me quedaría que esto sería más o menos aproximadamente 14,59. Ustedes se dan cuenta, este sería el flujo de reciclo de etano que va otra vez al proceso, y tiene toda la lógica porque uno tiene que recircular la mayor cantidad. O sea, de las unidades de separación salen 15 kilomoles por minuto de etano. Tú recirculas 14,59, más del 90%. Obviamente, mientras más etano tú recircules, vas a perder menos dinero porque vas a enviar menos a la purga, que generalmente va a latear para quemarse. Entonces tiene toda la lógica la respuesta. Entonces, la purga, entonces 15 menos f sub r, es decir, mira, ya para la purga 0.405 kilomoles por minuto, que es algo muy pequeño y obviamente pues, lo suficiente para que no se acumule en el sistema el etano. Entonces, la recirculación, hombre, lo más que se pueda, porque eso es dinero, y la purga pues es bastante pequeña si la comparamos con los otros flujos. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos obtenido, tenemos la recirculación f sub r, mira, eso va 14,59, purga 0.405, aquí lo que va hacia las teas. El etano fresco es todo lo que le entra al reactor, que son 23.1 menos recirculación 8.51, es decir, por aquí entran 8.51, por aquí van 14.59 y forman los 23.1 que le entran al reactor. Entonces, el flujo de etileno, eso directamente del balance, que lo que se crea en el reactor, pues simplemente de etileno, pues acá lo único que hace es separarse. Aquí separan el hidrógeno y aquí separan el etileno. Flujo de etileno es 8.08 kilomoles por minuto. Entonces, de esta manera, pues ya tú tienes todos los datos para obtener. Simplemente tienes, oye, está recirculando de los 23, mira, de los 23.1 kilomoles por minuto de etano que están metiendo al reactor, está recirculando 14.59. Entonces, solo tienes que suministrar 8.08, o sea, algo muy pequeño, 8.51 de etano fresco, ¿verdad? O sea, tú no tienes que suministrar los 23.1 que entran al reactor, no. Tú tienes que suministrar solamente 8.51 porque el completo para llegar a los 23 lo pone que lo que tú recirculas del proceso, entonces, mientras aquí en el reactor tienes conversiones del 35%, si tú calculas la conversión tomando en cuenta solamente las corrientes A y B, sube hasta el 95%. Entonces, esa es una de las estrategias que se utiliza para tener conversiones globales altas del proceso. Es decir, recircular el reactivo no reaccionado. Entonces, uno siempre tiene que ver que establecer las relaciones, por ejemplo, ¿qué hicimos? Establecer un balance en el punto de mira, en el punto de mezcla, establecer un balance en el punto de separación, ¿verdad? Y así, y también aprovechar la definición de ¿qué? De conversión final. Y de esta manera obtener las suficientes ecuaciones para poder despejar las incógnitas que teníamos. Y de esta manera se cumplen los objetivos de este ejercicio.